Dios te bendiga, iglesia. Gracias, Señor, te damos por esta hora. Voy a leer 2 versículos de la Biblia que me han servido de mucha bendición en mi vida de cristiana y en mi vida como esposa. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Me dicen amén si todos lo tienen. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otro versículo de la Biblia que me es de mucha bendición. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versos 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Como ustedes ya saben, me pasé mucho tiempo de mi vida aquí en la iglesia sirviendo al Señor, pero sin mi esposo. 22 años después estoy aquí junto a mi esposo, quien fue larga la espera, fueron muchos años. No le voy a mentir, se lloró mucho, se oró mucho, fueron tiempos bien difíciles, pero aquí estamos. Y gracias a Dios, esperamos en el Señor y sé que así Él lo hará, que seguiremos sirviéndole al Señor hasta que Él venga. El Señor nos guardará y nos seguirá guiando por este camino. Gracias, Señor. Le voy a pasar con mi esposo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Quiero agradecer la oportunidad que me da el diaconado para dirigirme a ustedes y dar un brevísimo testimonio de lo que ha sido el proceso de mi conversión y cómo ha influido en unificar mi familia para Cristo. Antes de mi infancia transcurrió en el barrio Enriquillo, detrás de la escuela Puerto Rico, donde hacíamos vida común con la familia Silva. Y recuerdo que Priscila Silva, siempre en las vacaciones de las escuelas, aquí hacían la escuela de verano, Priscila Silva hacía todo el recorrido por el barrio buscándonos a todos para traernos aquí a la escuela de verano. Y recuerdo que habían unos cubículos en el patio de esta iglesia, que era donde se impartían las clases. Y en una de esas escuelas de verano, como le daban premio al que se aprendiera todos los versículos que servían de base para la clase bíblica de la noche, y recuerdo que en par de escuelas de verano tuvieron que darme el premio a mí porque yo decía, bueno, esto es para mí porque me lo aprendía todo. Y también formé parte por brevísimo tiempo de los exploradores del rey de esta iglesia, con Milton Henry, recuerdo que era nuestro mentor, y pareciera como que Dios tenía destinado que yo le sirviera en esta congregación. Pero al crecer, fuimos cambiando esa costumbre de visitar la iglesia. La cambiamos por las discotecas, los tragos, y fuimos apartándonos de ese camino que nos lleva al Evangelio. Siempre creo, y lo voy a decir siempre, que Dios ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de 3 accidentes automovilísticos. Uno de ellos, casi fatal, una noche me dormí manejando de la capital para acá. Ustedes saben lo peligroso que es eso. Otro día choqué también de noche, porque tenía necesariamente que hacer mucha vida en Santo Domingo por las ocupaciones que yo tenía. Pero hacía todo para el mundo y no pensaba nunca en Dios y Dios protegiéndome. Y yo no lo veía. Pero hubieron 2 ocasiones que me tocaron muy fuerte, que fue que en mi casa se metieron 2 veces a robar. La primera vez estaba solo la hija mía pequeña, que hoy no pudo estar aquí por estar cumpliendo compromisos previos con mi compadre Ramón.
Una de esas veces ella estaba sola en la casa, se metieron 3 ladrones y uno de ellos le puso una pistola en la cabeza y le dijo que buscara el dinero que tenía su padre. Y ella, con esa fortaleza que Dios le da a sus hijos, le dijo: rebusquen donde quiera que aquí no hay nada. Y gracias a Dios no le hicieron ningún daño físico. Lo que se llevaron, eso es material, eso no cuenta. La segunda ocasión, estaba Rosali sola en la casa, pero tuvo la iluminación de Dios de coger el teléfono, trancarse en su cuarto y llamar a los vecinos. Y tampoco le pasó nada, gracias a Dios. Pero nada de eso es casual. Eso eran las oraciones de mi esposa y de muchos amigos que siempre han orado para que yo venga a los pies del Señor, para que yo viniera a los pies del Señor. Porque nada es fortuito. Dios hace todas las cosas y Dios siempre protegía a mí y a mi familia y yo no lo veía. Las oraciones son fuertes y llegan a Dios. Mi encuentro con Dios se produce de la manera siguiente. Casi siempre todos los sábados y en algunos días de la semana nosotros frecuentábamos lugares con los amigos donde se ingiere alcohol, aunque no en exceso, pero había veces que a uno siempre se le pasaba la mano, como dicen, y se embriagaba. Recibí una invitación de la pastora Salvadora Sabino para visitar una iglesia que ella tenía o tiene en el barrio Jacín. Y le dije: sí, voy a ir el domingo. Pero ¿qué estoy yo pensando que voy a ir el domingo? Nada. Ese sábado fue que bebimos con gusto. Cuando me acosté como a las 2 de la mañana, con esa resaca que le da al que toma mucho, como a las 9 de la mañana, algo como que me topa y me dice: levántate. Y yo resistiendo y resistiendo. Y recuerdo que se lo había comentado a mi hija y ella fue a mi cuarto y me levantó y me dijo: ¿tú no quedaste de ir por donde Salvadora hoy? Y ya eran como las 10:30. Pues me levanté así mismo, en ese mismo estado, y mi hija me acompañó porque Luchi y la otra pequeña estaban aquí en el culto. Y recuerdo que en la prédica de Salvadora Sabino, ella fue caminando hacia donde yo estaba y me dijo: me dijo textualmente: Dios te has librado de muchas cosas, de algunos accidentes y de otras cosas muy peligrosas. ¿Y qué tú esperas para ir a los pies del Señor? Ve por amor y no por dolor. Al domingo siguiente, esa palabra claro mucho en mí. Al domingo siguiente, cuando Luchi se levanta para venir a la iglesia, yo estaba primero preparado y empecé a venir a visitar la iglesia. Y sí quiero en esta parte dar gracias a esta congregación que me ha recibido de una manera extraordinaria, porque esta es una gran congregación. Esta iglesia se fundó para grandes cosas, ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo grandes cosas, como ejemplo en San Pedro de Macorís. Recuerdo que en diciembre del 2017 el copastor Pedro me invitó en esa puerta. Me dijo: yo quiero que tú vengas a una clase especial que damos los miércoles. Es una doctrina. Y yo le dije: pero yo puedo ir sin haberme convertido. Le dijo: sí, sí, ven. Y yo declaro que en un tiempo tú vas a ser un potencial cristiano. Y en esas orientaciones de él y de su esposa Magali fueron calando mucho en mí. Pero quiero hacer un paréntesis para decir que el primer día que visité esta iglesia me impactó mucho el coro de adoración y sobre todo una canción que estaba interpretando Sobeida, Preciosa Sangre, Isaías 53. Tan pronto me fui a mi casa, lo busqué, lo leí y sirvió de base para pensar que si Jesús había hecho eso por todos nosotros, ¿por qué nosotros éramos tan fuertes, tan duros de corazón para no responder a esa gracia, a esa misericordia? Y Maribel Carrero me invitó después a asistir a la escuela bíblica, que también sirvió de base para fortalecer mi fe. Y agradezco mucho a Pedro Guillén y a Fran Rosario
que siempre se mantuvieron como atentos a que yo no dejara de venir aquí, me llamaban para que yo no desmayara. Y así me fui fortaleciendo en la fe, hasta que recuerdo un miércoles en la doctrina, porque Dios pone las cosas, pone en la mente, iluminado por el Espíritu Santo, en la mente de las personas, para que nos vayan introduciendo. Un día yo me iba de la clase y me llama Magali, ven que quiero hablar contigo. Me dice, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? Sé sincero conmigo. Nosotros sentimos que tú estás preparado. ¿Que tú sientes alguna atadura? Y en ese mismo momento como que se me liberó algo interior. Y me fui, no le dije nada y me fui a mi casa. Pensaba y estaba muy inquieto. Al domingo siguiente vine al culto. Antes de entrar, llamé a mi hija y le dije a Rosali, que no estaba aquí. Le dije, ven que, o sea, me siento un poco incómodo y ella es la que me pone, siempre me baja y me pone en control. Entonces, y voy a decir algo, ese fue el día de mi conversión. Y voy a decir algo que no se le había dicho ni a Luchi siquiera. Ese día yo estaba muy inquieto aquí en el culto. Inclusive hasta me paré y me iba. Porque ustedes saben cuando el enemigo no quiere que uno llegue a los pies del Señor. Y recuerdo que Dios puso, el Espíritu Santo tocó a Cristal de una manera impresionante para mí en la adoración de ese culto. Y yo, parada en la puerta, me devolví, me senté de nuevo. Siempre decía que, no sé por qué pedía, que cuando llegara ese proceso de conversión mío, cuando yo fuera a dar el paso, me hubiese gustado que fueran una prédica de Eloida, de Francia, de Eric Curé, de Eliso Valle o del pastor Silvio Guerrero. Ese era un día, un culto de jubileo de Santa Cena, y predicó justamente nuestro pastor Silvio Guerrero. Y cuando hizo el llamado, sentí esa fuerza. Y Pedro, que siempre todos los domingos iba a mi asiento, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Cuando me dijo así, que yo le dije, ven, vamos, el que se quedó parado y pasmado fue Pedro. Y pasamos entonces aquí delante. Toda la honra y la gloria para Dios. Se me pidió que hablara un poco de lo que eso ha significado en mi vida familiar y lo voy a resumir de la manera siguiente. Hoy que estoy buscando los caminos de Dios, me doy cuenta que el éxito verdadero que uno puede tener en su matrimonio y en la familia es tener a Cristo como el centro. Yo llegué a ser inclusive coordinador de la pastoral juvenil de la iglesia, de la parroquia de San José Obrero, que fue donde conocí a mi esposa. Y cada vez que ella duda de que yo la amo mucho, le digo que calcule cuántos kilómetros hay del Guaraguao a Barrio Azul. Y yo me lo tiraba a pie todos los días. En ella, mi esposa, es una de las tantas cosas que Dios me ha demostrado su favor. Como dice el proverbio, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ella ha triunfado en nuestro hogar porque con su perseverancia y su testimonio de cristiana, hoy, y gracias a la gracia y la misericordia de Dios, hoy estoy aquí sirviéndole al Señor. Todos los días del mundo, para que ustedes vean, yo sé lo difícil que es para las cristianas cuyo esposo no es evangélico. Nosotros lo vemos de fuera muy fácil y a veces hasta criticamos, pero ¿por qué ella le está predicando a fulanito de tal si su esposo no es evangélico? Miren, hay que ponerse en los pies de esas mujeres, son héroes, son cristianas verdaderas. Porque ella orando para que uno venga a los pies del Señor y nosotros fuera desbaratando para no ir a los pies del Señor. Yo salía de mi casa todos los días a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y llegaba todos los días a la 1 y a las 2 de la mañana. En el día, en las labores de trabajo y gremiales, y en la noche, a partir de una hora determinada, tomando alcohol con los amigos. Y eso no edifica, todo lo contrario. Y Luchi manteniéndose firme, manteniendo su familia, orando y rezando por todos nosotros. Llegué inclusive una ocasión en que mi hija cumplía años y Marianela, mi comadre, la esposa de Ramón Torres, ella decía dónde estaba su papá. Marianela le buscó una foto mía y la puso junto con ellos y le tiró una foto. Yo daba todo, pero no le dedicaba tiempo a mi familia. Y hay algo que le duele mucho a las esposas. Hoy en día se habla mucho de los maltratos físicos. Eso es abominable ante la presencia de Dios y hasta de los mismos hombres. Pero hay algo que sé que le duele más, que es la indiferencia de un esposo en la casa. Que no le pongan atención, no solamente porque no es nada más dar el dinero en la casa, es darle todo el cariño y el cuidado que necesita una familia para que crezca en el amor de Cristo.
Y ella siempre dedicada a su casa y a Dios. Yo a veces decía, pero ¿dónde está lo que me va a llevar a Cristo? Pero yo lo tenía ahí mismo al lado mío. Dormía conmigo. Y yo no lo veía. Mi esposa ama mucho a Dios. Para mí ha sido un verdadero ejemplo. Y yo quiero que siempre pidamos oración para entender a esas mujeres cuyos esposos no son cristianos, para que los traiga a los pies del Señor. Y quiero finalmente hacer 3 cosas. Primero, pedirle ante ustedes, ante esta congregación, ante mis hermanos y hermanas, porque ya se lo he pedido a Dios y se lo reitero hoy. Quiero ante ustedes pedirle perdón a mi esposa, a mis hijas y a mi hijo. Tengo un hijo que no es de lucha, al cual amo mucho y quiero mucho. Y ella también fue muy comprensiva en esa etapa. Pero hoy quiero pedirle perdón a ella delante de todos ustedes y ante Dios por las veces que he faltado como padre, como esposo, como amigo en la casa. Y le pido a Dios que me ayude a nunca volver atrás. Segundo, quiero exhortarle a que si hay aquí un amigo presente que tenga a su esposa que es evangélica, él no lo sea, que ahorita cuando el pastor o el copastor o la persona que tenga a su cargo hacer el llamado, que Dios los ilumine y que pase para que completen familia en Cristo. Quiero finalmente agradecer ese proceso de formación que estamos teniendo a través de la Escuela de Líderes, encabezado por Máximo y Francia. Y de verdad que eso hace mucha falta en la iglesia, porque saber de la palabra fortalece y aumenta la fe. Y siempre le voy a pedir en oración a Dios que nos ayude y nos mantenga en sus caminos, que nunca nos apartemos de Él, que toda la honra y la gloria sea para Él, y confiado siempre en que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario como sumo sacerdote nuestro. Muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios los bendiga. Puesto de pie, ayúdenme a orar por la familia. Es una petición de nuestro pastor que este mes y todos los meses sea un mes dedicado principalmente a la familia. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque me has permitido, mi Dios amado, un sueño más en mi vida. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tus promesas, Señor, se cumplen. Gracias, mi Dios, porque qué largo ha sido el camino, mi Dios, pero hasta aquí hemos llegado. Gracias, Señor, y te pido de una manera especial por todas mis hermanas, Señor, que no tienen sus esposas acá en la iglesia. Yo sé lo que es eso, Señor. Debemos, Señor, orar. Permítenos, oh Dios, que todas las familias, mi Dios amado, conozcan a Cristo. Que seamos un ejemplo, mi Dios, para aquellas familias que se pierden. Oh Señor Jesús, ayúdanos cada día a ser mujeres que podamos edificar nuestra casa, como lo dice tu palabra. Ten piedad y misericordia de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en la crianza de nuestros hijos. Y ayúdanos, Señor, a cada día a ser mejores hijas y mejores cristianas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Todos estos son favores que te pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.